Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con la parte de traumatología y ortopedia. Estamos ahora hablando de la parte de traumatismos. En este caso ya vamos a empezar a hablar acerca de las fracturas de miembro inferior. Vamos a continuar con nuestra modalidad de preguntas para hacerlo un poco más interactivo. Entonces, vamos a empezar hablando de cuánto de volumen de sangrado se podría esperar en una fractura de pelvis que es inestable. Entonces, aquí tenemos las opciones. Entonces, ya hablando de la pelvis, tenemos que considerar que está formada por los huesos ilíacos y el sacro. Entonces, cuando tenemos una fractura estable, generalmente consideramos que no se interrumpe la continuidad del anillo pélvico. Y en cuanto a fracturas inestables, tenemos una interrupción del anillo pélvico. Lo más importante de esto es que puede tener una disrupción a nivel de la parte posterior, que es la más fuerte. Recordamos que en la parte de la articulación sacroiliaca tenemos ligamentos que son bastante fuertes. Entonces, al tener una lesión a este nivel, ya consideramos que hay una inestabilidad bastante importante. En cuanto a las fracturas de ramas isquioiliopúbicas, que son de la parte del anillo pélvico anterior, generalmente las encontramos en ancianos que tienen una caída con contusión de la hemipelvis. Son fracturas que son estables, en su mayoría se tratan con un manejo conservador, ¿no? Y no nos dan tanta repercusión hemodinámica en el paciente. ¿Qué es la parte más importante? Si nosotros consideramos la configuración del anillo pélvico, tenemos que recordar que por delante del sacro nosotros tenemos un plexo venoso presacro. Entonces, este plexo es el que tiende a sangrar en este tipo de lesiones, ¿no? Hay una disrupción de la parte posterior y tenemos prácticamente una lesión de todos los vasos que están por acá atrás. Entonces, prácticamente el sangrado que tiene es un sangrado retroperitoneal que al ser un hueco, una cavidad, puede llenarse de sangre, ¿no? Incluso pudiendo llegar a sangrar de 2000 a 3000 cc de sangre. Entonces, en estos casos nosotros necesitamos estabilizar esta cadera. Puede ser en primera instancia si el paciente está con un compromiso vital importante, podemos poner fijadores externos para poder estabilizar esto. Y otra opción también, si es que pese a eso no se para el sangrado, podemos hacer un packing, ¿no? Empaquetar todas esas partes, se hacen un abordaje para el hueco pélvico, colocando compresas a ese nivel, no cosa que sea compresión y podamos parar el sangrado. Y estas compresas las retiramos después de 48 horas. Entonces el volumen de sangrado que esperamos en una fractura de pelvis inestable es de 2000 a 3000 mililitros o centímetros cúbicos. De la misma forma, en una fractura de diáfisis de fémur encontramos un sangrado aproximado de bueno, el fémur es prácticamente el hueso más grande que tenemos en todo el cuerpo humano, ¿no? Entonces, para considerar una fractura a nivel de este hueso, nosotros tenemos ya que pensar que ha habido un accidente de alta energía en ese caso. Puede ser un trauma directo que haga que un golpe ahí directamente en el fémur, o uno indirecto que puede ser una torsión o una contusión que vaya hacia la rodilla doblada, que haga que se produzca este tipo de fracturas. Entonces, clínicamente encontramos que va a haber un acortamiento por el desplazamiento de ambos cabos fracturarios. Podemos encontrar rotación externa y aducción, todo esto por las fuerzas musculares que tenemos a nivel del fémur. Es un hueso grande, ya mencionábamos, entonces la pérdida sanguínea también va a ser grande, puede ser de 1000 a 2000 cc de sangre. En caso de pacientes que vienen con datos de shock hipovolémico, lo indicado es estabilizar esta fractura y lo podemos hacer mediante fijación externa. En casos de que hayan heridas abiertas, exposición ósea, nosotros necesitamos hacer una limpieza quirúrgica y también colocar los fijadores
factores externos. Entre las opciones de tratamiento definitivo, pues podemos fijar la fractura, reducirla y ponerle una placa, o también podemos poner un clavo endomedular, ¿no? Esas son nuestras opciones de tratamiento. Entonces, en una fractura de diáfisis de fémur vamos a encontrar un sangrado de 1000 a 2000 cc. A nivel del fémur distal, por lo general, el tratamiento debe ser quirúrgico por bueno, debemos recordar que la parte distal del fémur está compuesta por los dos cóndilos femorales, además que se considera también la configuración de fracturas que son supracondiles, es decir, por encima de los cóndilos. Generalmente este tipo de fracturas que se dan en este segmento se dan en pacientes de edad avanzada con hueso bastante osteoporótico. Entonces generalmente el desplazamiento que tenemos se da porque la fractura puede tener un mecanismo de flexión forzada o hiperextensión forzada y son bastante inestables, ¿no? Más que todo por las inserciones musculares. De la misma forma, vemos acá que los gastrocnemios flexionan el fragmento distal y la parte del cuádriceps femoral y los músculos del muslo hacen que el otro fragmento también se desplace, aumentando así la deformidad y siendo, como mencionábamos y repitiendo, que son fracturas bastante inestables. El tratamiento cuando son supracondiles, pues tenemos que hacer una reducción a vías de fijación interna, lo más frecuente es que podamos colocar una placa y tornillos. Como mencionábamos, también se compone de los cóndilos femorales, ¿no? Tanto el medial y el lateral, que también pueden tener compromiso en este tipo de fracturas. Van a tener también una gran inestabilidad por las inserciones musculares, y el tratamiento en estos casos es también quirúrgico, porque recordamos que es una articulación y todas las carillas articulares siempre tienen que reducirse de la mejor forma posible y estabilizarse. Así evitamos llegar a una artrosis precoz. Entonces necesitamos restituir la articulación prácticamente. Y el tratamiento, como mencionábamos anteriormente, lo más frecuente es poder usar tornillos y placas, ¿no? Entonces la respuesta ya la vimos aquí. Las fracturas de fémur distal se dan de tratamiento quirúrgico porque tienen un compromiso articular, porque tienen gran inestabilidad y tienen un desplazamiento que es bastante importante. Entonces la respuesta de este caso sería todos. Las fracturas de rótula tienen como complicación principal tardía a Entonces, las fracturas de rótula. Las rótulas, recordamos que es un hueso sesamoideo el hueso sesamoideo más grande de todo nuestro cuerpo. Va a tener una función bastante importante en cuanto a la extensión, para hacer el brazo de palanca de la extensión. El mecanismo de lesión de este tipo de fracturas generalmente es un golpe con la rodilla en flexión, es decir, un traumatismo directo hacia la rótula. Lo que nos llama siempre la atención de este tipo de fracturas es que la rótula está compuesta en toda su carilla posterior prácticamente de cartílago articular. Entonces, estas fracturas van a tener en su mayoría un compromiso intraarticular, ¿no? Entonces, en caso de no tener una buena reducción, una buena fijación, podemos tener mucho riesgo de artrosis precoz. Entonces, el tratamiento quirúrgico generalmente siempre es reducirla, cerciorándonos de que la carilla articular quede en la mejor forma posible y realizando la fijación, que ya puede ser con clavos y cerclaje, o puede ser incluso con tornillos tonulados, dependiendo de la configuración de la fractura. Entonces, como complicación principal, las fracturas de rótula tienen mucho riesgo de hacer una artrosis femoropatelar. ¿Por qué se produce hundimiento en las caras articulares de la tibia en fracturas de meseta? Bueno, las fracturas de la meseta tibial, bueno, recordamos que toda la parte proximal de la tibia, toda su metáfisis proximal,
está compuesta más que todo de tejido esponjoso, ¿no? Entonces podemos tener fracturas tanto de meseta tibial lateral como medial, y también podemos tenerlas combinadas. Entonces, según el mecanismo de lesión, en las laterales generalmente se da por un valgo forzado, en las mediales se da por un varo forzado, ¿no? Son generalmente fracturas de alta energía y ambas pueden acompañarse con compresión axial, es decir, que puede aplastarse, por decir así, las carillas articulares en este caso, ¿no? Entonces es una metáfisis de tejido esponjoso, que el tejido esponjoso tiene ese riesgo de poder sufrir aplastamientos, ¿no? Porque tiene menor resistencia a esas fuerzas que el tejido cortical. Entonces aquí vemos el gráfico, que es bastante explicativo. Vemos que puede haber un varo o valgo forzado más la compresión axial, es decir, el aplastamiento que podemos tener. Y miren lo que pasa, ¿no? Hay una compresión axial fuerte acompañada de un valgo que hace que la meseta pueda hundirse, ¿no? Además puede acompañarse de flexión-extensión y puede ser incluso por un traumatismo directo. Entonces, cuando tenemos baja energía, generalmente encontramos un hundimiento y un compromiso unilateral, pero en casos de alta energía ya tenemos pues más conminución, podemos tener compromiso de ambos cóndilos, y fuera de eso también tenemos que considerar mucho en esta parte la condición de las partes blandas, ¿no? El tejido subcutáneo, la piel, la parte de las inserciones musculares, entre otras, que igual van a ser decisivas para definir el tratamiento, ¿no? Fuera de eso, también tenemos que considerar que por detrás pasa la arteria hipoglítica, también pasa el nervio peroneo, que pueden también lesionarse, ¿no? Entonces tenemos que también tomar muy en cuenta eso en el examen clínico. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de casos? Como ya mencionábamos anteriormente, siempre en las fracturas que son articulares, que comprometen las carillas articulares, tenemos que hacer una reducción abierta, dejarla en la mejor posición y fijarla, ¿no? Que en algunos casos puede ser con placa y tornillos. Y en caso de no tener una buena condición de las partes blandas, podemos hacer procedimientos menos invasivos, ¿no? Como en este caso que hay le han colocado fijadores externos y sobre un miedo de compresión ahí. Entonces, ¿por qué se produce hundimiento en las caras articulares de la tibia? En las fracturas de meseta, prácticamente por la compresión y por lo que tenemos presencia de tejido esponjoso. ¿Qué mecanismo de lesión consideramos en las fracturas esquiroideas de la tibia? Entonces, hablando de los mecanismos de lesión, ¿no? Entonces, los gatos pueden causar el mismo daño que las motocicletas, pues prácticamente ambos nos pueden llevar a tener una fractura, ¿no? Mucho va a depender del tipo de lesión, de la calidad del hueso, y para eso también consideramos mucho, ¿no? la parte del mecanismo de cómo ha sucedido el accidente. Por ejemplo, en las fracturas que generalmente son transversas, tenemos más que todo una contusión directa, como vemos acá en un atropello. Entonces imagínense, si el hueso está así, si ha llegado a fracturar el hueso de esta forma, pues vamos a tener también una gran lesión de las partes blandas, ¿no? De la parte de la piel, la parte muscular, la parte de tejido subcutáneo, ¿no? Y obviamente también de las estructuras neurovasculares, de las cuales tenemos que tener siempre un buen examen clínico. Entonces, las fracturas pueden ser consecuencia de un traumatismo, pueden ser por fatiga o estrés. Esto generalmente se da en pacientes que son atletas, que están sometidos a cargas cíclicas, ¿no? Constantes. Y podemos tener fracturas patológicas que se dan por traumas de bajo nivel en huesos que tienen ya una alteración en su estructura ósea, ¿no? Como pacientes con osteogénesis imperfecta o una osteoporosis importante, o incluso en pacientes que tienen neoplasias, ¿no? A veces encontramos tumores recién cuando el paciente llega a fracturarse por una trauma de baja energía, ¿no? En su mayoría es bastante frecuente también encontrar metástasis que prácticamente se identifican cuando el paciente llega ya fracturado. Entonces, en cuanto a las fracturas de tibia y peroné, podemos tener traumatismos directos e indirectos, ¿no? El directo ya decíamos que generalmente el trazo puede ser transverso o puede ser también un oblicuo corto. Por otra parte, los traumatismos
mecanismos indirectos nos van a dar un mecanismo de torsión que nos van a dar el tipo de las fracturas espiroideas. Tenemos también fracturas por estrés, como decíamos, que generalmente son a nivel de las metáfisis. Y el tratamiento definitivo en estos casos hay que, dependiendo del segmento y la configuración de la fractura, pues va a ser el uso de placas y tornillos o un clavo endomedular. En caso de que no haya un desplazamiento, podemos considerar un tratamiento conservador con yeso, ¿no? Uno de los mayores riesgos que tienen las fracturas de tibia, como sabemos, es el síndrome compartimental, ya que prácticamente no tienen tienen compartimentos separados por fascias que no van a dejar que haya una distensión, digamos, de todo el tejido que esté inflamado. Y entre otras complicaciones también tenemos la pseudoartrosis, las consolidaciones viciosas, la necrosis de la piel por el mismo traumatismo que tiene, las lesiones vasculares que pueden acompañarse, que nos pueden llevar a una isquemia de del miembro, de la parte más distal del miembro, y obviamente el síndrome compartimental, como ya mencionábamos. Entonces, ¿qué mecanismo de lesión consideramos en fracturas espiroideas? Decimos que se dan por un mecanismo de torsión. Entonces, ya hablando de las lesiones de tobillo, ¿no? Ya prácticamente aquí está la respuesta. Entonces, decimos que el punto de referencia para clasificar las lesiones de tobillo es la sindesmosis tibia peronea. Las fracturas de tobillo tenemos que saber que puede fracturarse el malleolo tibial, puede fracturarse el malleolo peroneo y el malleolo posterior. Nuestro principal punto de referencia es la sindesmosis tibia peronea, ¿no? Que es este lugar donde tenemos los ligamentos tibio-peroneos anteriores y posterior, y además tenemos el inicio de la membrana interósea. La clasificación de Weber es la que es más conocida en este segmento, que como decíamos va a tomar como referencia la sindesmosis tibio-peronea. Entonces, tomando en cuenta esto, pueden ser infrasindesmales, que son las tipo A, transsindesmales, que son las tipo B, y las suprasindesmales, que son las tipo C. El tratamiento en este caso, en la mayoría, si encontramos una fractura que está desplazada, tenemos que considerar la reducción abierta y fijación interna. Tenemos estas opciones que son la placa con tornillos, podemos también usar un cerclaje con clavos y tornillos de compresión también, para que quede lo mejor posible la articulación del tobillo, ¿no? La mortaja tibio-peronea tiene que quedar lo más anatómica, lo más normal posible. En caso de que no haya desplazamiento, podemos considerar un tratamiento con yeso, ¿no? Una de las fracturas que es más conocida también es la fractura de Meissonier, que como ustedes pueden observar en el dibujo, la fractura de Meissonier se caracteriza por una fractura de la parte proximal del peroné y una fractura del malleolo tibial, ¿no? Que puede también tener una lesión del ligamento deltoideo. Entonces, la energía se transmite a través de esta parte, entra por la parte tibial hacia la membrana hacia la membrana interósea y sale, digamos, por la parte proximal del peroné, ¿no? Entonces, en este caso, el tratamiento es quirúrgico. Tenemos que reducir la fractura de la tibia, fuera de que no, la parte proximal del peroné generalmente no se opera, pero tenemos que dejar la sindesmosis, ¿no? Eso es lo que nos interesa, para que pueda haber una buena cicatrización de toda la parte de la membrana. Tenemos que tratar de reducir la sindesmosis tibio-peronea y fijarla ahí con unos tornillos. Otro tipo de fractura es la fractura de Dupuytren, que se caracteriza de la misma forma por una fractura de malleolo tibial, una lesión de la sindesmosis y una fractura suprasindesmal, ¿no? Esto se caracteriza más que todo porque tiene una luxación lateral del tobillo. Entonces, de la misma forma, es un tratamiento que debemos hacerlo quirúrgico, ¿no? Entonces, punto de referencia para las lesiones de tobillo es la sindesmosis tibio-peronea. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Y bueno, vamos a seguir viendo más acerca de la especialidad de traumatología y ortopedia. Muchas gracias.